Se dio a conocer cuál fue la tasa de inflación más reciente en términos interanuales en los Estados Unidos y fue verdaderamente sorprendente. Sorprendente por el hecho de que se tenía previsto que iba a ser de 2,9% y fue de 3%. Y usted me dirá, pero solamente es 0,1 puntos porcentuales. ¿Por qué es sorprendente esto? Y es por el hecho de que lo que se ha observado en los últimos meses es una tendencia ascendente que ha llevado a la Reserva Federal y específicamente a Jerome Powell a pensar que no hay prisa en materia de ajustar lo que sería su política monetaria para lograr digamos, estimular más el crecimiento de la economía, por el hecho de que si sigue bajando la tasa de interés, eso lo que pudiera generar es un aumento de la tasa de inflación. Y como la tasa de inflación que se registró al mes de enero fue una tasa de inflación en la cual se ve claramente que hay una tendencia ascendente, fíjense ahí en su pantalla, como, y esto estoy tomando esta gráfica prestada del Financial Times, fíjense ahí cómo la tasa de inflación interanual medida por el índice de precios al consumidor al mes de enero en los Estados Unidos se colocó en un 3%, pero lo interesante es ver la tendencia. Fíjense que hay una tendencia en los últimos meses, después de haberse colocado 2,4 hacia arriba, y esa tendencia, en vez de ir hacia arriba, debería ir hacia abajo y colocarse aquí en el entorno del 2%. Ahora, esta tasa de inflación estuvo relacionada con un fuerte incremento en el precio de los huevos, que se incrementaron solamente en el mes de enero en 15,2%, y en un año se ha incrementado un 53% el precio de los huevos. Usted me pregunta, ¿cómo? ¿Los precios de los huevos y por qué se ha incrementado? Porque ha habido un choque de oferta negativo. ¿Qué significa un choque de oferta negativo? Significa una caída de la producción, y esa caída de producción se debe a temas de la salud o temas sanitarios que han afectado la producción de huevos. ¿Qué significa esto? Ha habido un brote de gripe aviar y ese brote de gripe aviar pues ha obligado a los productores a tener que matar a millones de aves, y esto ha reducido significativamente la producción de huevos, y esto ha generado ese incremento en el precio que ya le señalé y que se ve claramente en lo que es ese precio de los huevos en los mercados, tanto el mercado mayorista como el mercado minorista, y eso ha empujado la tasa de inflación. Por eso Powell ha señalado que no tiene prisa en reducir, la tasa de interés. O sea que ahí queda claro de que en las próximas reuniones no se va a modificar la tasa de interés. Es probable que esa tasa de interés de referencia de la Reserva Federal se quede constante por lo menos hasta julio de este año. Originalmente se pensaba que iba a caer por lo menos en 4 ocasiones, y ya no. Lo que se piensa es, en el mejor de los casos, puede ser que haya 2 variaciones hacia la baja de 25 puntos básicos cada una en lo que sería este año, pero ya hay quienes piensan que solamente será un ajuste de 25 puntos básicos, es decir, que la Reserva Federal el ajuste que haría sería únicamente en una ocasión en este año. Es decir, que si tenemos una tasa de interés de referencia que está entre el 4,25 y 4,5%, eso en los Estados Unidos, pues caería a 4,25%, pero a partir de julio. Ahí todavía quienes piensan que pudiera registrarse otra variación de 25 puntos básicos, pero la Reserva Federal definitivamente pues está pensando que es muy probable que se quede en un punto, 25 puntos básicos, que sería un cuarto de punto porcentual el ajuste. Ahora, si se presenta, digamos, el análisis de ver, bueno, vamos a sacar los alimentos, a ver qué ha estado pasando con el precio, pues en realidad todavía, si uno lo ve aquí, esto es del Financial Times, si uno ve aquí, fíjense acá,
si yo le saco alimentos y energía, que sería el core o subyacente, el IPC subyacente, fíjese que está en 3.3%, es decir, que está lejos del 2% de la meta, incluso quitándole esto de la evolución de los precios de pues, los huevos o de los alimentos o de los combustibles en términos generales. Ese 3.3% está lejos, fíjense aquí este es el 3%. Este es el IPC completo, pero se ve claramente cuando uno analiza esto de que efectivamente se está en una situación en la cual los Estados Unidos no tiene claro todavía, digamos, la solución de su problema inflacionario. Si a esto se le añade todos estos mensajes, todas estas medidas que está tomando el presidente Trump, que lo vamos a analizar con mucho detalle, pero esas decisiones que está tomando Trump en relación a los aranceles genera incertidumbre. No es que está esa inflación siendo explicada por esas medidas, no, esa inflación está explicada por la decisión de la Reserva Federal de haber reducido en 50 puntos básicos en septiembre, cuando no debió haberlos reducido en esa magnitud la tasa de interés. Es decir, que fue un error de las autoridades monetarias de los Estados Unidos haber reducido su tasa de interés en 50 puntos básicos, y eso es lo que se estaría viendo y lo que la gente estaría pensando en ese momento, que en realidad no se debió de haber reducido la tasa de interés en ese momento. Ahora se complica por el hecho de que se tiene a un presidente Trump que está señalando que va a tomar medidas, que va a generar un aumento de los precios de algunos productos. Él ha señalado que va a tomar medidas arancelarias y esas medidas arancelarias significan un aumento de los costos. Ese aumento de los costos se traduce, y eso no cabe duda de ello, en un empuje sobre los precios. Pero a pesar de eso, el presidente Trump ha señalado que esas medidas van, ya ha indicado algunas de ellas y la ha aprobado, y como es el caso de un arancel de 25% sobre los productos de acero, los productos de aluminio, que obviamente esas importaciones sirven a su vez de insumo para otras empresas. Por ejemplo, el que fabrica automóviles importa acero, importa aluminio, importa otros materiales. Si se le coloca un 25% a esos productos, va a aumentar el precio de producción. Y si aumenta el precio de producción, eso significa que los costos de los automóviles van a ser mayores y los precios finales también. Y eso entonces va a perjudicar a el consumidor norteamericano. Pero Trump, a pesar de eso, está dispuesto a aprobar esas medidas porque él piensa que esas medidas van a fortalecer a la industria. Hay quienes dicen que no, que si aumenta los costos de producción, eso va a significar un impacto negativo para la industria, que no es verdad que aunque aumenten los aranceles van a venir y se van a desplazar empresas que están en Europa o empresas que están en México, o empresas que están en Canadá y van a desplazarse hacia los Estados Unidos a fabricar, pero Trump piensa que sí. El presidente Trump piensa que se va a trasladar esas empresas si quieren vender en los Estados Unidos, tendrían que fabricar internamente o pagar impuestos. Ese es el mensaje del presidente Trump. Y eso va a tener repercusiones sobre los precios. Y ahí es que viene la pregunta que se le hizo. En esta semana se le hace esa pregunta a Jerome Powell. Recuerden, Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal y se le hace la pregunta a Jerome Powell si las decisiones del presidente, los comentarios del presidente van a hacer que cambie lo que es su opinión. Y Jerome Powell dijo claramente de que el Banco Central va a continuar haciendo su trabajo y que va a mantener las políticas. Entonces, eso lo que significa es que a pesar de que el presidente Trump haya señalado que las tasas de interés deben ser reducidas y que eso es algo que debería ir acompañado
con el establecimiento de las tarifas. Pues a pesar de eso, Jerome Powell dijo claramente de que aquí eso no va a implicar en la toma de decisiones de la Reserva Federal, no va a implicar nada. Es decir, que ellos van a continuar ejecutando su política monetaria a pesar de que el presidente diga que hay que reducir las tasas de interés. Ellos no la van a reducir porque el presidente Trump así lo indique. Ellos señalan en la Reserva Federal que su política monetaria es independiente de las acciones del presidente, no del presidente Trump, sino de cualquier otro presidente, y que por lo tanto ellos van a continuar pues adoptando una política monetaria que sea la indicada para reducir la tasa de inflación. Recuerden que la meta del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, es tener una tasa de inflación del 2% y un pleno empleo, y eso significa una tasa de desocupación de un 4%. Eso está seguro porque lo ha ido logrando por meses, una tasa de desocupación muy cercana al 4%, y lo que le ha faltado poder alcanzar a la Reserva Federal es tener una tasa de inflación del 2%. Como les señalé, la tasa de inflación es una tasa de inflación que se ha colocado consistentemente por encima del 2%, y ahora en la actualidad está en un 3%, y ahí hay que señalar, se sorprendió a los economistas que habían hecho unas estimaciones. Ahí está nuevamente, esto es del Financial Times. Ahí está a enero en términos interanuales la tasa de inflación 3%, si tomo el core 3.3%. Esta es una aplicación interesante porque uno puede a partir de aquí seleccionar otro tipo de productos y ver cómo lo pudo haber afectado. Por ejemplo, si usted toma productos vinculados con los cereales o productos vinculados con electricidad o con energía, uno puede verificar, por ejemplo, la evolución de la variación. En este caso, energía fue un 1% en términos interanuales, es decir, que no estuvo influyendo tanto. Lo que sería el aumento de los precios. Alimento, vamos a ver alimentos. Fíjense aquí, alimento, una variación del 2.5%. Es decir, que los huevos aumentaron, como les señalé, en términos interanuales, 50%, pero alimento en general fue 2.5% de inflación, es decir, que está debajo de lo que es la variación de precios en términos interanuales. Y así uno puede buscar acá diferentes productos, el fuel oil, la gasolina, servicios hospitalarios. Aquí está los huevos, miren ahí ese fuerte incremento. Ahí, fíjense ahí que tenemos la carne de pollo, pescado y huevos. Fíjense que está en 6.1%, que es el doble de la inflación al mes en términos interanuales al mes de enero. O sea que ahí se ve el gran empuje que está teniendo esto, que es la variación de los precios de la carne de pollo, pescado y huevo. 6.1% en términos interanuales. Y así se pueden buscar otro tipo de productos y tanto bienes como servicios y cómo han estado afectando. Aquí está, fíjense, el mantenimiento de vehículos de motor, variaciones de 5.9%, y lo que se prevé es que puede aumentar significativamente si se llevan a cabo las deportaciones masivas, tal como tiene previsto el presidente Trump, porque menos mano de obra significa aumento de los costos laborales y servicios, que es muy intensivo en mano de obra. Eso puede significar entonces un aumento de los precios, y ese aumento de los precios se reflejaría en un aumento de la tasa de inflación. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.